Hola a todos, comenzamos con la siguiente clase en la cual hablamos de segmentación de imágenes. En segmentación de imágenes dejamos por fin atrás todo lo que tiene que ver con el procesamiento de nivel bajo, donde por nivel bajo nos referimos al nivel conceptual, no al nivel de representación, y pasamos a concentrarnos a lo que tiene que ver con el nivel intermedio, o sea, con representaciones de la imagen en un nivel conceptual un poquitito más alto. Si la idea de la segmentación es, junto con la representación y descripción, es extraer de la imagen información que luego es representada eh, para poder ser utilizada en los métodos de reconocimiento y de interpretación. O sea, es como que de alguna manera el procesamiento de nivel intermedio hace de vínculo entre el procesamiento de nivel bajo y el procesamiento de alto nivel, que ya es más cognitivo, está más relacionado con la percepción y con la identificación de objetos adentro de la imagen, y el nivel intermedio lo que hace es extraer información. En la segmentación lo que hacemos es delimitar partes en la imagen y esas delimitaciones luego son comunicadas a la otra mitad del procesamiento de nivel intermedio, en la cual eso que ha sido segmentado se representa y se describe utilizando algún tipo de estructura de datos, que es la que luego es utilizada para el reconocimiento. O sea que podríamos decir que nuestra segmentación es básicamente asignarle a cada píxel de la imagen una etiqueta que de alguna manera indique a qué categoría o a qué grupo de las posibles categorías representa ese píxel. Ese conjunto de categorías a veces es conocido, a veces no, a veces es estático, es fijo durante todo el procesamiento, a veces no. Nos vamos a manejar con algunas cuestiones un poco básicas primero y después vamos a tratar de ver cosas más complejas. Bueno, podríamos decir que la segmentación se puede poner en términos de una clasificación, porque básicamente asignarle una etiqueta a un elemento dentro de un conjunto de etiquetas es típicamente un problema de clasificación. También se puede definir que la segmentación es una binarización, es decir, asignarle solamente dos clases sí, no, figura, fondo, foreground, background, a cada píxel en términos de diferentes definiciones de figura. O sea, si nosotros obviamente estamos binarizando blanco o negro en función de la luminancia, esa binarización podría pensarse como una segmentación, pero si en cambio lo que queremos hacer es determinar tres regiones adentro de nuestra imagen, también podríamos pensar que tenemos tres binarizadores, uno para determinar si pertenece o no a la región 1, otro para determinar si pertenece o no a la región 2, y así. Una segmentación n-área siempre se puede definir en términos de n segmentaciones binarias, aunque hay formas por ahí más eficientes de hacerlo. Y finalmente, también podemos tener segmentaciones no rígidas, o sea, segmentaciones que en vez de dar valores 0 o 1, den una probabilidad o una medida o una distancia acerca de la pertenencia de un píxel a una determinada clase, y que eso luego lo termine de procesar el representador o el descriptor de imagen, que es el que le va a dar la información al reconocimiento. Bueno, podríamos sin exagerar decir que segmentación en imágenes ha sido uno de los temas centrales, y si hacemos una revisión de la bibliografía más frecuente y más leída, en las publicaciones científicas, sobre todo dentro de la década del 80, la década del 90, podríamos decir que un gran porcentaje, un 50% o más de todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes se ha puesto en términos de la segmentación. Por lo tanto, en unos pocos minutos no vamos a poderle hacer honor a esa extraordinaria riqueza. Vamos a ser muy esquemáticos con nuestra presentación y vamos a tratar de categorizar a los métodos desde dos puntos de vista.
un punto de vista sería el tipo de primitiva geométrica que el segmentador le comunica al descriptor. Esas primitivas geométricas pueden ser puntos, pueden ser objetos lineales, como ser bordes o fronteras, o pueden ser regiones, ¿sí? Colecciones contiguas de píxeles. Y luego también podríamos presentar a los tipos de segmentación clasificándolos de acuerdo al tipo de procesamiento que hace, al método que se utiliza, los cuales pueden ser métodos basados en umbrales, como puede ser trabajar con un umbral global, con umbrales locales, con umbrales de multidimensión. Podríamos pensar en métodos que se basan en la detección de bordes, parecidos a los que ya vimos en el caso de morfología y de convolución, pero vamos a tener otros métodos un poquitito más avanzados, como por ejemplo el de Kitch o el de Kani, la detección de líneas rectas, círculos u otras primitivas geométricas, como vamos a ver con la transformada Huff, la separación de regiones, como ya vimos con la transformada Watershed, la minimización, la regularización de algún tipo de objeto, como puede ser el contorno activo, grafos o la programación evolutiva, y el análisis de la textura utilizando Fourier, Haralick, modelos fractales, modelos estadísticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como se ve, hay una gran cantidad de posibilidades de las cuales vamos a tratar de ver, aunque sea un poco de cada una, para ver de qué se trata. Bueno, claramente lo más básico es trabajar con umbrales locales, o sea, en una imagen a nivel de gris, por ejemplo, simplemente evaluamos un umbral T y coercionamos al nivel de luminancia por encima de ese nivel a blanco y por debajo de ese nivel a negro, y el resultado que obtenemos es como el que está mostrado acá. Todo lo que es negro u oscuro pasa a ser negro en la imagen final, y todo lo que es blanco o gris claro pasa a ser blanco en la imagen final. Claramente la idea de trabajar con un umbral global fijo en una dimensión se puede extender a más dimensiones. O sea, como estamos teniendo acá en esta imagen, yo puedo tener, por ejemplo, que cada píxel tiene dos atributos de color, y podríamos ver que diferentes tipos de cubrimiento tienen diferentes histogramas. Sí, esto que tenemos acá de alguna manera generaliza el histograma en una sola dimensión, como ocurre con esta imagen que tenemos aquí, donde los píxeles negros tienen una determinada distribución, los píxeles blancos tienen otra distribución, y lo que hay que hacer es buscar un umbral que separe ambas modas. En este caso, lo que nosotros tendremos que hacer sería determinar regiones rectangulares dentro de las diferentes regiones y asignarle un diferente umbral en términos de esas regiones. Sí, ya sabemos que esto es relativamente ingenuo, ya sabemos que esto va a tener una determinada cantidad de falsos negativos y falsos positivos en función de lo que estén juntas las clases entre sí. Va a haber como una gran confusión de clases dependiendo de cómo estén puestas entre sí. Bueno, la idea de tener una detección automática del umbral es obviamente algo mucho más eficaz que trabajar con un umbral fijo. Una forma de hacerlo es encontrar las modas y luego plantear algo que esté como umbral a mitad de camino entre las modas. Esto es lo que se conoce como distancia mínima, porque básicamente lo que estamos haciendo es elegir la moda más cercana, y por lo tanto la frontera o el umbral va a estar a mitad de camino entre las modas. Luego podríamos tener un criterio estadístico que tenga en cuenta no solamente las modas, sino que haga un modelo estadístico, o sea, que le asigne a cada una de las poblaciones asociadas a cada moda, que le asigne una función de distribución probabilística. Con esa distribución probabilística, con una asignación a priori de las probabilidades marginales de las clases, se puede establecer un clasificador bayesiano, conocido como Maximum Likelihood, o sea, máxima verosimilitud, y de esa forma se puede
obtener un umbral que tenga en cuenta no solamente la posición de la moda, sino los tamaños de las poblaciones, sus distribuciones probabilísticas y las distribuciones a priori de las clases. Esto obviamente mejora mucho, pero también requiere mucha más información del modelo. Luego podríamos tener algún tipo de modelo de ajuste adaptativo del umbral. En ese sentido, lo que estamos haciendo es fijamos algún tipo de criterio que me permita determinar la calidad del resultado. Por ejemplo, ver cómo es la variancia de las diferentes clases tal cual fueron binarizadas y en base a eso tener un modelo de calidad e ir modificando el umbral a medida que lo vamos trabajando. Esto se puede hacer también inclusive en forma local, o sea, estaríamos trabajando por ventanas, moviéndonos dentro de determinadas ventanas y dentro de cada ventana encontrar un umbral adaptativo. Estos métodos obviamente son mucho mejores, pero también son computacionalmente muy costosos y sería importante ver hasta qué punto conviene o no conviene aplicar una técnica de estas. Bueno, hay un método que es bastante hegemónico, que es el método de Otsu, que trabaja directamente con la variancia. Básicamente, si estamos binarizando y luego de la binarización llamamos F a todo lo que fue a foreground, a blanco, por ejemplo, y B a todo lo que fue a background, a negro. Entonces, F representa la población de píxeles blancos luego de la binarización y B representa la población de píxeles negros después de la binarización, y bar de F y bar de B representan respectivamente su variancia. Entonces tenemos un parámetro que es F por variancia de F más B por variancia de B, que de alguna manera está representando la calidad de la binarización, y lo que queremos hacer es minimizar el resultado final, que sería la suma de esas dos poblaciones multiplicadas por sus variancias. Bueno, y finalmente tenemos otra posible binarización que lo que propone es minimizar el costo del error. En ese sentido, lo que tenemos es funciones de costo para los falsos positivos y para los falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si a un píxel que pertenece a background lo hemos binarizado como foreground, eso tiene un costo por mala segmentación. Y a la inversa, un píxel de foreground que fue binarizado como background, ese es un falso negativo y también tiene un costo. Entonces, lo que hacemos es computar el costo de los falsos positivos por el tamaño de la imagen positiva, más el costo de los falsos negativos por el tamaño de la imagen negativa, y minimizamos ese operador. Sí, son diferentes posibilidades que seguramente no están ni bien ni mal ninguna de esas, sino que dependen mucho del contexto y de lo que estamos haciendo. Para tener una idea de cómo funciona el umbral local, en la imagen que tenemos acá arriba, claramente tenemos el famoso efecto del píxel que debería ser blanco, pero que está en una zona oscura, es mucho más oscuro que el píxel negro que está en una zona brillante, y por lo tanto ningún umbral local, perdón, ningún umbral global me va a generar una binarización adecuada, porque para cualquier valor de umbral que sea global para toda la imagen, los píxeles, entre comillas, blancos aquí, los píxeles foreground, van a ser más oscuros que los píxeles background acá. Es imposible que tal cosa ocurra. Entonces aquí necesariamente tenemos que trabajar con subimágenes que, bueno, pueden ser disjuntas o se pueden solapar, como las ventanas de la convolución, y de esa manera obtenemos umbrales locales. La idea de tener un umbral local también es trabajar con un operador como tenemos acá. El valor umbral de alguna manera tiene en cuenta dos parámetros A y B aplicados a la media y a la variancia de la vecindad considerada. O sea, si esto lo vamos trabajando, por ejemplo, por ventanas deslizantes, supongamos, de 5 por 5, V corta representa esos 25 píxeles,
mu de B corta representa la media y sigma de B corta representa el desvío estándar de la luminancia de esos píxeles. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde aplicamos una binarización de Otsu local basada en el criterio anterior y una binarización de Otsu global, y vemos que el resultado es inadecuado. ¿Sí? En esta imagen que tenemos también tenemos el fenómeno de que para cualquier valor de umbral que sea constante a lo largo de la imagen, los píxeles del background en esta zona de abajo a la izquierda son más oscuros que los píxeles del foreground en esta zona arriba a la derecha, y no hay umbral global que nos vaya a dar resultado. Bueno, esto es marginal. La idea de tener el chroma code y los overlays es una forma de segmentación que se basa en etiquetar a los píxeles en función de un color. La idea del chroma code o la idea de la pantalla verde, como se conoce en televisión o en medios, es en general el color verde es muy poco utilizado por la vestimenta de la gente. Entonces, cuando queremos que nuestro locutor o la persona que estamos entrevistando esté en un fondo ficticio, le pedimos que en su vestimenta no coloque nada de color verde y lo hacemos hablar o lo posicionamos detrás de una pantalla verde, y finalmente lo que hacemos es tener un segmentador que, si el píxel es verde, se elige el píxel de la imagen de fondo ficticia, y si el píxel no es verde, se elige a la toma que estamos haciendo en este momento. Una cosa parecida se hace con esta imagen que tenemos acá, en la cual tenemos overlays. Estamos haciendo un compuesto entre una imagen satelital y una imagen que ya a su vez ha tenido binarizaciones porque se la ve visualizada con diferentes colores que representan diferentes cuestiones. Entonces también tenemos una máscara que determina si en la imagen resultante vamos a poner la imagen satelital o vamos a poner el overlay con las regiones que están marcadas ahí. Bueno, ¿cómo es la segmentación geométrica de puntos? O sea, aquí no estamos trabajando simplemente por la intensidad del punto, sino que de alguna manera también estamos trabajando con algún contexto que tenga en cuenta la geometría local del punto, o sea, cómo están distribuidas las luminancias del punto candidato y de algunos de sus puntos vecinos. Sí, esto en principio es lo que hacíamos con nuestro viejo conocido el laplaciano. El laplaciano es un operador que genera un escalar cuyo valor absoluto es más grande cada vez que el píxel que está en el centro del kernel es muy diferente a los 8 píxeles o a los 4 píxeles de sus vecinos. Por lo tanto, si un píxel es muy diferente en su luminancia a sus píxeles vecinos, el laplaciano va a tener un valor muy alto y viceversa. Ahora, ya sabemos que esto tiene el problema de que amplifica el ruido, sobre todo amplifica los ruidos de tipo gaussiano, ruido no correlacionado, y por lo tanto el resultado final para imágenes que no sean demasiado excelentes, el resultado final es insatisfactorio. Bueno, hay mucha bibliografía en la temática, pero en este momento lo hegemónico son los métodos denominados SIF y SURF, que son métodos que se basan en trabajar con operadores diferenciales de la luminancia, que computarlos en forma analítica es muy costoso. Entonces se computan en el espacio de la imagen utilizando aritmética de píxeles de una manera bastante astuta. Veamos cómo funciona el primero en surgir, SIFT. Esta es una bibliografía bastante reciente. Estos métodos tienen aproximadamente 15 años y son métodos que se han vuelto muy populares porque permiten operaciones en imágenes muy complejas. Entre ellas, bueno, una que yo destaco porque es bastante impresionante,
y de alguna manera nos va mostrando cómo va a ir siendo el futuro de nuestra disciplina y la cantidad de cosas que se van a ir pudiendo hacer. Hay un sitio que en principio lo empezó a mantener gente de Microsoft Research, al cual vos subís una foto y te dice de qué parte del planeta es esa foto y dónde estabas en el momento en el que tomaste la foto. Obviamente, esto funciona en algunos lugares del planeta, anda muy bien en Nueva York, París, Londres, algunas ciudades, no anda para todo el planeta porque es un sistema que se va alimentando por casuística. Pero de alguna manera ya nos vamos dando una idea, que va a existir como una especie de gigantesca nube de puntos de todo el planeta y una foto va a ser como googlear dentro de esa nube de puntos una subnube que coincida aproximadamente con la foto que nosotros estamos tomando. Y bueno, imagínense la cantidad de operaciones de búsqueda y análisis de información que se va a poder hacer con ese tipo de procesamiento. Bueno, ¿cómo funciona SIFT? Bueno, ante todo SIFT se llama Scale Invariant Feature Transform. Básicamente la idea es que se trata de un método que, como lo indica, es invariante frente a escalas y frente a algunas otras homografías, o sea, básicamente traslaciones y también algunas rotaciones dentro de cierto contexto. O sea, ¿por qué estamos queriendo que nuestro método de detección de puntos sea invariante respecto de este tipo de cuestiones? Bueno, que sea invariante respecto de luminancia es algo que se puede corregir trabajando con histogramas. O sea, yo puedo, cuando quiero decir si dos fotografías o dos imágenes que yo estoy tomando corresponden a una misma región y hay diferencias en las luminancias, yo lo que puedo hacer es analizar los histogramas de esas dos imágenes y forzar a que los dos histogramas coincidan en términos de sus parámetros estadísticos. O sea, los ajusto, por ejemplo, a una gaussiana, tal cual vimos en nuestro capitulito de manipulación de histogramas, de ecualización, y de esa forma puedo darme cuenta si hasta cierto punto están o no coincidiendo en términos de luminancia y puedo hacer que el análisis de la imagen sea invariante respecto de la luminancia. Ahora, respecto de las rotaciones y de las escalas, ya es mucho más difícil hacerlo. Y yo quiero esa invariancia porque, obviamente, si quiero reconocer que una fotografía es de la entrada de la Universidad de Nalem o algo por el estilo, yo no le puedo pedir al fotógrafo que la tome exactamente en el mismo lugar donde está registrada en la base de datos. Yo quiero que esa fotografía pueda ser reconocida aunque el fotógrafo se haya colocado en diferentes lugares. Bueno, entonces la estrategia que propone Shift es trabajar con puntos clave en una imagen, puntos que tengan propiedades estadísticas, geométricas, diferenciales, que sean invariantes respecto de estas transformaciones usuales, o sea, que no cambien respecto de la luminancia y que no cambien respecto de las homografías más frecuentes, que son básicamente rotación, traslación, escala y perspectiva, y que al mismo tiempo el punto, además de ser invariante frente a ese tipo de cuestiones, ese punto tenga la posibilidad de encontrar a su alrededor un descriptor, que es el que luego yo voy a utilizar para poder hacer la búsqueda y darme cuenta que ese punto clave en dos imágenes diferentes representa el mismo punto en la escena. O sea, cómo va a trabajar este método que, como decimos, está básicamente googleando adentro de una gran base de datos de puntos, está googleando si en una fotografía hay algún punto que coincida con esa imagen. Bueno, en la fotografía que estamos utilizando para googlear, primero encontramos puntos claves, segundo encontramos los descriptores de esos puntos clave y tercero buscamos dentro de la gran base de datos puntos clave cuyos descriptores coincidan con los que le estamos dando. Si nuestros descriptores yo los puedo poner
como se dice en términos informáticos, los puedo serializar, o sea, los puedo transformar en un string, bueno, entonces googlear es exactamente lo que hacemos, porque googlear es buscar strings adentro de una gran base de datos de strings. O sea, esto realmente facilita mucho si logramos tener éxito con lo que estamos proponiéndonos, que es encontrar puntos clave que tengan descriptores que sean adecuados. Bueno, ¿cómo transforma Shift? Sí, el punto de partida es una cascada de pasabajos y downsamplings. O sea, nosotros partimos de nuestra imagen original, la imagen del frente de la universidad de la cual estamos hablando, y a esa imagen original le vamos a ir aplicando una cascada de filtros pasabajos, ¿sí? O sea, yo me muevo de arriba para abajo haciendo downsampling y de izquierda para la derecha aplicando pasabajos. Entonces la imagen original es downsampleada a la mitad, se le aplica un pasabajos, otro pasabajos, otro pasabajos, otro pasabajos, otro pasabajos. A esta imagen recontrafiltrada se le aplica un downsampling por 2, pasabajos, 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 y así hasta llegar a un tamaño mínimo por debajo del cual no tiene sentido trabajar. Entonces, en esta imagen lo que tenemos son 6 octavas, ¿sí? Por analogía con la música, al pasabajos por 2 lo llamamos bajarle una octava a la imagen, y para cada octava tenemos 6 filtros, que son 6 gaussianos de orden creciente. Sí, obviamente el downsampling por 2 lo podemos hacer con cualquiera de las técnicas que nosotros vimos en nuestra clase anterior. Bueno, a partir de esto lo que hacemos es trabajar entre pares de imágenes sucesivas. Entonces, para cada una de las octavas que tuvimos, o sea, para cada una de las filas de imágenes, hacemos una resta, y por lo tanto tenemos una cascada de filtros de diferencia de gaussianas. Acá tenemos la diferencia entre la primera gaussiana y la segunda gaussiana de la primera octava. La diferencia entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta. Luego, para la segunda octava tenemos lo mismo. O sea, básicamente lo que hemos hecho con esto, si lo pensamos con un poco más de formalidad, lo que tenemos es una cascada de filtros pasabanda para cada diferente octava. Bueno, y luego lo que hacemos es trabajar con los extremos locales que se encuentran cuando estamos utilizando 3 diferencias gaussianas consecutivas. O sea, pensemos en principio en esta imagen que tenemos acá. Esta imagen que tenemos acá es una imagen en la cual hemos marcado en rojo y en amarillo los extremos locales que se encontraron cuando tomamos estas 3 imágenes, o sea, las 3 primeras diferencias de gaussianas en la octava superior, y dentro de esas 3 imágenes las pusimos una encima de otra, formando una matriz de n por n por 3, y esa matriz de n por n por 3 la analizamos en submatrices de 3 por 3 por 3. En cada una de esas submatrices de 3 por 3 por 3, el píxel central puede o no ser un extremo local. Si es un extremo local, quiere decir que el píxel central tiene un valor máximo o tiene un valor mínimo. Si el valor es máximo, lo pintamos en rojo, y si el valor es mínimo, lo pintamos en amarillo. ¿Sí? O sea, básicamente estamos encontrando algo que está en algún lugar a mitad de camino entre análisis de frecuencia y análisis de señal. Estamos encontrando los extremos locales de las diferencias de gaussianas entre filtros pasabanda de diferentes frecuencias de corte. Bueno, hacemos esto para todas las posibles cascadas que tenemos. Como habíamos tenido 6 filtros pasabajos, tenemos 5 diferentes filtros pasabanda. Esos 5 diferentes pasabanda nos permiten hacer 3 pilas, 3 stacks de diferencias de gaussianas para cada una de las octavas.
y en cada una de esas marcamos todos los extremos locales. Una nota al paso es muy importante tener en cuenta que todo lo que estamos haciendo son operaciones que son relativamente fáciles de acelerar utilizando hardware gráfico. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es también tener una versión discreta de la expansión de Taylor para poder encontrar ubicaciones continuas de estos extremos, o sea, poder darnos cuenta en qué caso cada uno de estos puntos característicos que hemos encontrado se pueden ajustar. Y finalmente cada uno de estos puntos clave, o sea, cada uno de estos extremos que hemos encontrado, estos extremos que hemos encontrado acá son en realidad computaciones discretas de un operador diferencial muy complejo que se denomina el hessiano, que es el determinante de la matriz de Laplacianos. Es algo que, bueno, en la bibliografía lo van a poder encontrar en términos más, más matemáticos, aún yendo a sitios relativamente superficiales como Wikipedia está explicado de una manera un poco más matemática. Bueno, y finalmente cada uno de los puntos claves es descrito con 16 mini histogramas computado alrededor de 16 orientaciones respecto de sus curvaturas principales. O sea, básicamente estos puntos que tenemos acá para cada una de las octavas es el resultado que produce SIFT junto con, para cada uno de esos puntos, estas 16 mini histogramas de las luminancias alrededor de cada una de sus curvaturas principales. Esos son los puntos claves que encuentra y sus descriptores. Y luego tenemos que ver de qué manera vamos a poder hacer un matching entre estos puntos clave y los puntos clave que nos dé otra imagen a la hora de hacer el matching. Bueno, luego de SIFT apareció SURF, que es un método mucho más utilizado porque es mucho más rápido. SURF es Speeded Up Robust Features, o sea, básicamente encuentra característicos de una manera similar a SIFT, pero mucho más rápido. Se basa en una astucia realmente muy inteligente, que es, en vez de trabajar sobre la imagen, trabajamos sobre una imagen derivada que se llama la imagen integral, que a cada píxel IJ le va a representar la sumatoria de las luminancias en la imagen original desde el 0,0 de la imagen hasta la IJ de la imagen. O sea, básicamente para representar en una imagen cualquiera el píxel correspondiente de la imagen integral, yo lo que hago es para esa imagen, hago la sumatoria de todas las luminancias de todo el rectángulo que tiene como vértice superior izquierdo al 0,0 y como vértice inferior derecho al píxel IJ, cuya imagen integral quiero considerar. Esto realmente es muy interesante porque, bueno, si yo necesito calcular el hessiano, que tiene una discretización tal cual la tenemos representada acá en niveles de gris, esta imagen que tenemos acá, por favor, recuérdenla y pónganla en términos de los kernel de la transformada coseno y de la transformada de Fourier cuando vimos la parte de compresión de imágenes. Es un pseudocolor que nos muestra para un kernel de 9×9 centrado en este píxel cómo serían los coeficientes de la matriz hessiana si nosotros lo calculáramos, donde el gris es 0, donde los valores más cercanos a negro son valores negativos y los valores más cercanos a blanco son valores positivos. Entonces, SURF lo que hace es a esta matriz hessiana, que trabajosamente calculamos con SIFT utilizando los stacks, las pilas de diferencias de gaussianas, simplemente la representa con estos rectángulos que están acá. O sea, básicamente calculame con valores positivos estos píxeles de acá y estos píxeles de acá, y con valores negativos estos píxeles de acá y estos píxeles de acá, y con eso te doy el hessiano calculado en este punto. Pero ¿cuál es la astucia? La astucia es que en la imagen integral, la sumatoria de estos 9 valores se puede pensar como la resta entre la imagen integral de este píxel de acá menos la imagen integral de este píxel de acá. Por cómo está calculada la imagen integral, lo que estoy diciendo es exactamente eso. Entonces, para calcular el hessiano en esta imagen, en vez de hacerlo como tuviésemos que haber trabajado sobre la imagen original, simplemente lo que tenemos que hacer es este píxel de la imagen integral menos este píxel
más este píxel menos este píxel, menos, más este píxel menos este píxel, más este píxel menos este píxel. O sea, con la resta de 4 pares de píxeles hemos calculado eso para cualquier escala. Porque si estos rectángulos negros, estos cuadrados negros fuesen más grandes, la cuenta sería exactamente la misma. O sea, yo puedo hacer el cálculo de la matriz hessiana alrededor de un píxel para cualquier resolución, en cualquier tamaño, de una manera muy, muy económica. Y bueno, como también indicamos ahí, esto que estamos haciendo también se puede poner o también se puede analizar en términos de lo que es la transformada Haar, una wavelet de las más utilizadas. Bueno, aplicamos entonces el mismo filtro que vimos recién sobre diferentes downsamplings y básicamente eso es equivalente a aplicar el filtro con diferentes frecuencias de corte. O sea, básicamente lo que hacemos es pensar que el filtro aplicado sobre una escala más grande es como estar trabajando con una frecuencia de corte menor, y aplicado en una escala más pequeña es como trabajar una frecuencia de corte mayor. O sea, estamos encontrando la misma catarata de filtros que habíamos encontrado recién para diferentes octavas, pero simplemente haciendo la misma operación aritmética, que son esos filtros de Haar sobre tamaños cada vez más grandes. Bueno, finalmente lo que hace es trabajar con las 6 posibles orientaciones cada 60 grados, utilizando una ventana que descompone en 16 regiones y encuentra cuáles son las orientaciones dominantes en esa diferente ventana. Bueno, y finalmente eso nos permite encontrar los descriptores alrededor de cada punto. O sea, encontramos los puntos clave a través de la saliencia o de la dominancia en la transformada wavelet, la wavelet de Haar o en el hessiano para diferentes escalas, y luego los descriptores provienen de las simetrías cada 60 grados. Acá tenemos un ejemplo típico de los que se ven por ejemplo, OpenCV, donde básicamente lo que hemos hecho para este rectángulo verde que está marcado acá es encontrar las correspondencias con la imagen que tenemos acá, y vemos que hay una gran cantidad de puntos que han sido detectados en ambas imágenes, y se marca con un vector de diferente color aquellos para los cuales coincide el descriptor hasta cierto punto. ¿Sí? En este momento, como se trata de un tema ya más de reconocimiento que de segmentación, no nos enfocamos en cómo darnos cuenta cuando coincide un descriptor con otro descriptor, y sobre todo el problema más interesante aquí, que es cómo hacer para darnos cuenta cuál es la más probable homografía que transformó a esta subimagen que tenemos acá en esta subimagen que tenemos acá, que es la que nos permitiría identificar el objeto. Eso se hace, bueno, con métodos que están relacionados más con identificación que con segmentación. Pero bueno, básicamente SURF cumple con nuestro objetivo inicialmente planteado, que es el objetivo de lograr identificar puntos y darle un descriptor a cada uno de los puntos, de manera tal de que ese mismo punto, cuando es identificado en otra imagen, ese punto tenga descriptores idénticos o parecidos, y por lo tanto yo puedo darme cuenta que es el mismo punto que fue fotografiado con 2 fotografías diferentes. Bueno, dejamos por acá ahora y en breve seguimos con la segunda parte de nuestra clase.